el futuro del fútbol es el fútbol femenino. Y no es que las mujeres no puedan jugar fútbol, es que nosotros no estamos preparados para entrenar mujeres futbolistas. El fútbol femenino nace por una obligación. Conmebol dice, si usted va a participar en Copa Suramericana o en Libertadores, tiene que tener un equipo femenino. Bueno, yo creo que es innegable decir que mi afinidad o mi cercanía al fútbol femenino está obviamente por mi hermana, por Catalina Usme. Con ella, pues, como desde muy chiquitica, mostró ese talento para jugar al fútbol. En esa época, obviamente, el fútbol femenino no tenía la exposición que tiene hoy. Es decir, estamos hablando de un fútbol que se ha venido desarrollando aceleradamente hace aproximadamente unos 10 años, que empezaron a salir las ligas y todo, pues, las normas y demás de Conmebol. Pero Cata, pues obviamente cuando éramos pequeños, pues no había un equipo femenino donde jugar, entonces pues siempre iba con nosotros a entrenar, estaba en el equipo donde estábamos los hermanos, y así empezó la carrera de ella. Fue muy joven a selecciones Antioquia, selecciones Colombia, entonces siempre estuvimos cerca del fútbol femenino. Obviamente, cuando empezamos a trabajar en todo el tema del fútbol, eran equipos masculinos, pero siempre que estaba en un equipo masculino, sacaba mi equipo de niñas. Siempre, donde estuve, inclusive en una oportunidad con Cata compartimos un cuerpo técnico, un torneo muy bonito que se hace en Medellín que se llama la Pony Fútbol, ahorita Baby Fútbol, y sacaron rama femenina. Ok. Y ella y yo sacamos un equipo yo trabajaba en el Deportivo Independiente Medellín, que es un club profesional de la ciudad de Medellín, y sacamos el proyecto femenino. Entonces, siempre que he estado en el fútbol, antes, obviamente, en el masculino, en divisiones menores, siempre tenía equipo de mujeres. Digamos que esa afinidad con el fútbol femenino siempre estuvo ligada a mi hermana, obviamente, y al amor que le fui cogiendo a su lucha, a todo lo que les tocaba hacer para poder jugar. Y pues hoy, ni qué decir, después de lo que hicimos en América de Cali y ahorita pues aquí en la selección Ecuador, obviamente cada vez más metidos en el cuento. No, a ver, digamos que dentro de los jugadores talentosos no soy el que más sobresale. Sí jugamos todos los hermanos, jugamos fútbol, somos tres, yo soy el mayor, Tata es la menor, en la mitad tenemos otro hermano que es Diego y todos jugábamos. Pero obviamente no, pues tampoco voy a mentir, voy a decir que era un super crack, pues para jugar fútbol profesional, no. Y la verdad es que el fútbol en mi vida se atravesó para ir al banquillo, digamos que porque, no sé, yo creo que Dios le tiene a uno un propósito y lo lleva a ese propósito como sea. Y pues el fútbol siempre me gustó, empecé a estudiar educación física, y bueno, me fui enrollando hasta que, bueno, ya estamos por acá. Bueno, cuando éramos jóvenes, digamos, como te decía, yo era el mayor, yo me voy para Medellín y pues Cata ya están iniciando procesos de selecciones juveniles y en Selección Colombia. Entonces, digamos que yo estar en Medellín les permitía a ellos poder estar allá, tener un sitio donde llegar para sus diferentes actividades. Ha sido muy duro, o sea, con Cata y en el Mundial yo me acordaba mucho de eso cuando le hace el gol a Jamaica, cuando ella empezó las lesiones. Yo me acuerdo muy bien que la primera lesión fue en los Olímpicos de Londres, que se rompe el cruzado, y esa lucha porque la pudieran operar, luego vuelve y se lesiona. Yo era el técnico de formas íntimas en esa época cuando ella se lesionó. En algún momento de la vida yo hablé seriamente con Cata porque mi mamá me dijo, bueno, Andrés, hable con Cata. Cata tiene una beca universitaria por ser jugadora de selección y pues dígale que estudie, pues del fútbol femenino no va a vivir. Entonces, claro, yo como el hermano mayor, pues obviamente voy donde Cata, vos ya has visto más o menos el temperamento de Catalina. Entonces yo le digo, Cata, vos tenés una beca, dedícate a estudiar. Porque ellas, yo me acuerdo muy bien, Cata trabajaba en lo que fuera, como mesera, haciendo inventarios, en escuelas de fútbol, lo que sea. Y cuando llegaban convocatorias de selección, tenía que renunciar al trabajo para irse a la convocatoria, volvía a volver a buscar trabajo. Es una situación compleja, ¿cierto? Y yo creo que a casi todas les tocó eso. Entonces yo le digo, no, Cata, ponete a estudiar, juiciosa, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, la respuesta de la señorita fue, para estudiar tengo mucho tiempo, pero para jugar fútbol no. Y yo voy a vivir del fútbol. Y vea pues el chiste donde le quedó. Claro, siempre la cercanía con ella, todo el tema de sus lesiones, siempre hemos tenido una relación muy, donde nos decimos las cosas. Es decir, ayer jugó contra Cholos y lo primero que me dice es, ¿cómo me diste? Vi esto me gustó, esto no me gustó, listo. O sea, nunca, y ella conmigo como técnico es exactamente igual. Cuando compartimos en América de Cali,
había momentos donde pues uno también se va formando como entrenador y llegaba y me cogía y me decía, hey, venga, hermano, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? Tranquilo, pam, pam. O sea, ha sido una relación muy bonita en ese sentido. Al principio, en la juventud, como hermanos no nos las llevábamos muy bien. Nos las llevamos mejor como entrenador y jugadora, pero es una relación que ha cambiado mucho. Obviamente ya pues es otra etapa de la vida, pero sí vivimos muy pendientes el uno del otro. Obviamente en América, como compartimos 5 años, ella como jugadora y yo como entrenador, obviamente los lazos, no solo como en el deporte, sino también como familia, se afianzan muchísimo más y pues porque compartimos una pasión, y es una pasión que me tiene hoy aquí en Ecuador, que la tiene a ella ahora en Pachuca y bueno, esperemos mañana la vida que nos tiene preparado. La historia de América de Cali es hermosa, es hermosa. Trabajar con Cata es muy fácil y bueno, o sea, esa pregunta te la respondo sencillo porque Cata es una profesional en todo el sentido de la palabra y el entrenador que esté con ella tiene la garantía de que, aparte de tener una buena jugadora, tiene una excelente líder dentro de la cancha. Entonces, trabajar con Cata realmente no es difícil. E igual en mi forma de dirigir, yo no soy el técnico dictatorial que se hace. No, a mí me gusta trabajar en equipo, escucho mucho a mi cuerpo técnico, escucho mucho a mis jugadoras. Tú sabes que las mujeres tienen esa capacidad de estar siempre cuestionando las cosas y yo siempre he dicho que el fútbol femenino a mí me ha hecho mejor técnico porque me ha exigido. América es un equipo muy grande, pero el fútbol femenino apenas estaba empezando a desarrollarse. Las jugadoras pasaron de ser amateur a profesionales de una noche. O sea, anocheció, amanecieron ya profesionales y eso no es tan sencillo. Y obviamente el que no ha trabajado en fútbol femenino se estrella con muchísimas cosas. Y eso le pasó al club. Tuvieron muchos problemas, el proyecto casi desaparece. Para el 2018 asume un profe que fue jugador de América de Cali, Gerson González, asume como técnico y Marcela Gómez, que es la presidenta, que hoy inclusive es la presidenta del masculino, me llama y me dice, Andrés, tengo este proyecto, ya habíamos hablado antes, cositas. Me dice, yo necesito un preparador físico y un asistente. Venís, el profe quiere traer a otra persona, pero yo quiero que seas vos, pero te tenés que ganar ese espacio. Arranco para Cali, me acuerdo muy bien, yo hablé con mi esposa, yo trabajaba en un colegio, yo digo, amor, mira lo que me dijo Marcela, eh, quiere que vaya y me pruebe. Yo le digo, pues yo quiero ir a probarme. Nos fuimos para ese cuadrangular, efectivamente yo empiezo a trabajar en América de Cali como asistente y preparador físico de Gerson, como a mitad de año, disputamos la semifinal de ese torneo, no clasificamos, Huila nos eliminó, que Huila después fue el campeón y fue campeón de Copa Libertadores. Yo a la par, porque yo había hablado con Marcelo y yo le dije, yo voy como asistente y preparador del primer equipo, listo, pero déjeme hacer la sub-20. Yo hago una convocatoria y empezamos también a trabajar en divisiones menores. Entonces yo alternaba el equipo profesional y la sub-20. Y entonces me dice el profe, yo por acá no vuelvo. Ahí le entrego su equipo. Yo no sé a usted cómo le gusta trabajar con niñas. Yo no quiero volver por acá. Yo ahí me voy. Entonces, todo ese resto de año trabajamos con la base que quedaba, que eran Catalina, Carolina, o sea, 4 jugadoras grandes y el proceso sub-20 que nosotros habíamos diseñado. Ya Marcela me dice, bueno, Gerson se fue, asuma usted como técnico, miremos cómo completamos el resto del cuerpo técnico con los mismos entrenadores de divisiones menores, porque también coordinaba divisiones menores de América masculino, ya parte era el técnico del femenino, y así empezamos. Y me parece muy particular porque teníamos un equipo muy joven. Y bueno, el promedio de edad, o sea, mi delantera era Linda Caicedo, que tenía en esa época 14 años. Natalia Giraldo, que hoy es arquera de selección, tenía 16. Gisela Robledo, 16. O sea, tenía un equipo demasiado joven. Entonces, digamos que las expectativas de la gente no eran muchas. Era como volver a empezar, como, bueno, armemos el proyecto, iniciemos. Y yo tenía ese discurso, ¿no? Yo dije, en la presentación, yo voy a decir que vamos paso a paso. Y entrevistan primero a Cata, que era la capitana. Entonces le dicen, Cata, bueno, ¿qué expectativas hay con el equipo? Y llega Cata y dice, no, este equipo está para ser campeón. Y yo por debajo le pegaba patadas, puños. No, este equipo está para ser campeón, nosotros somos América de Cali, nosotros tenemos que salir con todo. Aquí no podemos decir que es que vamos a participar, no sé qué. No, pues ya mi argumento, pues, ¿cómo iba a salir a decir una cosa diferente? Y fue muy charro porque, claro, era comprometerse con algo. Finalmente el equipo empezó a fluir, empezó a funcionar, empezamos a ganar.
eh, a pesar de ser joven y pues digamos que apenas estamos arrancando, pero el equipo funcionaba, se vendía bien, hacía goles. Bueno, llegamos a la final contra el Deportivo Independiente Medellín, justo el club de donde yo había salido, que era la base de la selección Colombia. O sea, tenían a Daniela Arias, que estuvo también por el fútbol mexicano, tenían a Mayra Ramírez, tenían a, no, una cantidad de jugadoras de Daniela Montoya, era casi que la selección Colombia. Y es muy particular porque me van a entrevistar de un canal, de una radio allá en Colombia, y me dicen, bueno, no, me ponen el audífono, pero ellos no sabían que yo lo estaba escuchando. Entonces empiezan a decir, no, claro, es que pues, el entrenador era Paniagua, Carlos Paniagua, que ahorita es el técnico de la sub-20 y la sub-17, él dirigía ese equipo. No, pues el equipo de Paniagua ya es campeón, obviamente, es el equipo de experiencia, papá, el profe Une, bacano, hasta donde llegaron, bueno, pero ya, pues, cuando me dan el paso, me dicen, hola, profe, ¿cómo está? Y yo, no, pues ya con lo que ustedes dijeron, ya, pues yo, para qué voy a jugar? Pues mejor entrego el título y me voy para la casa. ¿Cómo así que usted nos está escuchando? Sí, yo lo estaba escuchando, pero no, tienen razón, o sea, si vamos a ser lógicos, pues la lógica era que ganara Medellín, logramos ser campeones en una final impresionante. Como te digo, pasan muchas cosas, logramos ser campeones y a partir de ahí ya se marca un antes y un después. Porque efectivamente, y tú lo decías ahora, el fútbol femenino se ha ido ganando a lucha sus cositas, ¿cierto? O sea, es como ir demostrando que sí se puede, es ir demostrando que las cosas salen bien. El equipo femenino inclusive en algún momento cobró más importancia que el equipo masculino. El equipo masculino iba muy mal y entonces todo el mundo era, no, el femenino. ¿Y cómo ellas sí ganan y los hombres no ganan? ¿Y por qué ellas sí son campeonas y los hombres no? Porque en el momento que nosotros fuimos campeones, ellos iban muy mal. Y a partir del título del femenino, ellos empezaron. Yo creo que ellos dijeron como para sus adentros, hey, si las niñas quedaron campeonas, nosotros cómo no vamos a quedar campeones, no, como así, no, pongámonos las pilas. Hasta el 2022, que el título del 2022 es extraordinario, es hermoso, por cómo jugamos, por cómo fue el torneo, por la final, que era contra el rival de patio. El primer partido jugamos de visitantes, perdimos 2-1, luego llegamos al Pascual, que era nuestra casa, 42.000 personas para ver un partido de fútbol femenino, ganar 3-1, ser campeones, o sea, es algo que el proceso como tal jamás, jamás lo vamos a olvidar, porque al final del camino lo que a uno le queda es eso, como las experiencias, las vivencias, esos momentos de tensión, esos momentos bonitos. Yo me gocé esa final, ese título. Yo como técnico siempre he dicho y se lo digo a mis colegas, digo, uno no puede ser ni muy eufórico cuando gana, ni muy derrotista cuando pierde, ¿no? Por ganarse es el mejor del mundo y se hace todo bien, y por perder uno es la peor piltrafa. Pero uno tiene que mantener esa regularidad, ¿cierto? Como que, bueno, ganamos, bacano, bien, chévere, disfrutemos, pero bueno, hay otro partido, viene otro torneo, etcétera. Perdimos, bueno, hicimos esto bien, vamos a reforzarlo. Pero el del 2022 sí, yo dije, no, me lo tengo que gozar, porque yo sé que estoy aquí en Ecuador hoy, porque me puso en el radar América de Cali, porque hicimos las cosas bien allá. Y el objetivo ahora es precisamente que eso que pasó tan bonito allá lo podamos replicar acá, porque es un proyecto muy similar. Aquí el fútbol está en como en ese punto donde va a dar ese salto, como va a sacar el pie y va a subir un escalón más. Entonces, eso es lo que más me motivó para venirme para Ecuador. A mí alguna vez yo me reuní con un directivo y apenas estaba empezando en América. Y el señor me dice, Andrés, es que las mujeres no pueden jugar fútbol. Pues yo me quedé como, pues yo le dije, pero ¿por qué? O sea, justifíqueme, ¿cómo así que no pueden jugar? No, es que las mujeres se lesionan mucho, el cuerpo de la mujer no está preparado para jugar al fútbol. Bueno, pues como quien dice, ya nos tocó porque pues la verdad es que nacimos por una obligación. Si el fútbol femenino nace por una obligación. Conmebol dice, si usted va a participar en Copa Suramericana o en Libertadores, tiene que tener un equipo femenino. Y eso fue lo que nos dio vida. Pero si no, yo creo que las cosas hubieran seguido así como ocultas. Yo soy instructor con Meol también. O sea, yo voy a los diferentes países también como instructor. Tenemos muchas capacitaciones. Hemos estado trabajando mucho en el tema de fútbol femenino. Y precisamente yo siempre pongo este ejemplo y pongo la respuesta. Y no es que las mujeres no puedan jugar fútbol. Es que nosotros no estamos preparados para entrenar mujeres futbolistas. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? El fútbol es el mismo como juego, ¿cierto? Son las mismas reglas, los modelos de juego, los sistemas, los principios, todo lo que tú me quieras hablar de fútbol,
no es diferente. Físicamente hay unas diferencias, eso es una realidad, sobre todo en el tema de potencia. ¿Sí me hago entender? La aceleración, el sostener la alta intensidad, bueno, son unos parámetros que sí nos hacen diferentes, es decir, poner un equipo de hombres profesional y un equipo de mujeres profesional a competir no es lógico. Hasta cierta edad sí, y nosotros utilizamos mucho jugar contra hombres precisamente para aumentar ese nivel competitivo, pero ahí sí ya se marcan diferencias muy grandes. Entonces, no estamos preparados para entrenar mujeres futbolistas. La mujer futbolista tiene unas necesidades diferentes a las del hombre. El cuerpo de la mujer responde muy diferente a los estímulos. Te voy a poner ejemplos sencillos. El hombre, ¿cuál es la lesión más común en el hombre? El isquiotibial. La mujer no. La mujer activa más el cuádriceps que el isquiotibial. Rara vez ves una mujer que se lesiona el isquiotibial. Sí pasa, obvio, pero su cantidad o su número de lesiones no son más elevadas porque activan más el cuádriceps. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer tiene de 6 a 8 veces más lesiones de ligamento que el hombre. El Ujú. ligamento cruzado anterior es un poco más corto. La mujer activa diferente los aterrizajes. El ciclo menstrual es una inflamación, ¿sí? Es un proceso natural. Debemos conocerlo para saber cómo intervenir a nuestras deportistas. Todos le echan la culpa al ciclo menstrual. No es que las mujeres se lesionan por el ciclo menstrual. Es que esa es la razón por la cual la mujer se rompe el ligamento y eso no es tan cierto. Hoy, ese es mi foco de trabajo, es cómo debemos entrenar a las mujeres futbolistas. Entonces, no es simplemente decir, no, es que la mujer no puede porque lesiona más, no, ¿qué vamos a hacer para que las niñas no nos lesionen? Además, Claro. que tú lo mencionaste ahorita, como esto es algo nuevo, las mujeres se perdieron una gran cantidad de formación, empezaron muy tarde la práctica deportiva. Esto hace que inclusive desde los circuitos neuronales a la hora de ejecutar acciones de juego les cueste. Y para nosotros en fútbol femenino es muy normal, por ejemplo, tú a una mujer le explicas, vamos a hacer un plan de partido, vamos a hacer algo táctico, la mujer te entiende inmediatamente lo que hay que hacer. Ahora, cuando va a ejecutar, es el problema. ¿Pero es por qué? Porque resulta que cuando uno adquiere una habilidad, patear un balón o controlar un balón, ¿tú qué haces? Repites y repites y repites. Eso va creando unos canales entre el cerebro y los músculos para que esa respuesta sea cada vez más rápida. Si tú pones un hombre que desde los 5 años el papá lo lleva con un balón a la escuela para que vaya y patee, o sea, esos canales son mucho más fluidos. En la mujer, yo tengo niñas que hace poco hablaba con una chica de la selección y me dijo, no, profe, es que yo llegué a jugar fútbol a los 17 años. Entonces, decime cuánto se perdió de edad sensible de formación para que esos canales neuronales estuvieran aceitados a la hora de ella tener que ejecutar un movimiento rápido, lo haga automático. Eso no es culpa de ella. Entonces hay veces que nosotros, claro, y vos escuchar a los entrenadores de fútbol femenino y dicen, pero es que me toca inclusive enseñarles cosas que son básicas, cosas que debieron haber aprendido hace mucho tiempo. También desde la investigación, ¿sí? Desde, bueno, cuáles son qué es lo que sí hay que hacer con el fútbol femenino para que las niñas se protejan. Ahorita, por ejemplo, marcas de guayos sacan guayos que tienen taches que son circulares, porque uno de los mecanismos de lesión muy comunes aterriza, gira y ahí se va el cruzado. ¿Sí? Son mecanismos muy comunes sin contacto entonces también están pensando como, bueno, ¿y será que las mujeres necesitan unos guayos diferentes? Para que cuando giren, ese valgo dinámico que tienen las mujeres por naturaleza no se vea, no afecte luego una lesión. Entonces, como todo el mundo del fútbol femenino tiene que evolucionar. Hace poco escuchaba que en UEFA inclusive ya tienen un grupo de investigadores dedicado a eso. En ese punto en especial, sí tienen que haber muchos cambios, Ivonne. Y nosotros somos los responsables de que eso empiece a cambiar. Porque si no, va a seguir pasando y nuestras jugadoras se van a seguir lesionando cada vez más. ¿Por qué? Porque la competencia va a aumentar. La pregunta es, ¿las mujeres no pueden jugar fútbol o es que nosotros no estamos preparados para entrenar mujeres que juegan fútbol? Ahí es donde está el punto y donde tenemos que evolucionar. ¿Sabes a dónde tenemos que llegar? A que en las formaciones, porque como yo en Conmebol soy formador de formadores, en las formaciones vamos a tener que tener una cátedra especial de fútbol femenino. Es decir, que la licencia del entrenador de fútbol femenino esté amarrada a que en realidad tenga las competencias para dirigir fútbol femenino. Otra situación, que como ya el fútbol femenino ya sí es visible, ya sí pagan mejor, ya mucha gente ya le interesa el fútbol femenino. Entonces hay una migración también
muy buenos entrenadores, porque no voy a discutir sus capacidades, del fútbol masculino hacia el fútbol femenino. Cuando yo llegué al fútbol femenino, todavía estábamos en esa época donde a nadie le gustaba. Todo lo hemos construido a base de la experiencia. O sea, yo no te puedo decir hoy que alguien llegó y me dijo, no, mano, venga, es que el fútbol femenino tiene que trabajar así, así, así. No. Nuestra presidenta Marcela Gómez en esa época en América, ella fue tenista profesional, fue mujer deportista de alto rendimiento. Entonces ella empezaba a decirnos, pero venga, en la mujer la fuerza tiene que ser fundamental, porque cuando yo jugaba tenis, investiguemos, miremos, no sé qué, hagamos por aquí, por allá. Entonces empezamos a utilizar los GPS, aprendí a utilizar los GPS, me certifiqué como analista de rendimiento para entender eso cómo funcionaba y en la mujer cómo era. Entonces, toda esa construcción, la verdad, ha sido propia. Ahorita que ya empezó a salir tanta cosa, sí hemos ido puliendo mucho con la gente que ya empezó a hablar de fútbol femenino de una manera diferente. Yo me acuerdo mucho, el punto clave fue la primera Copa Libertadores. Nosotros quedamos campeones con las chiquiticas, nos metimos a Copa Libertadores y nos vinimos para Ecuador, 2019. Y bueno, enfrentamos al equipo paraguayo, partido duro con Libertad Limpeño, duro, cata un tiro libre de puna, al ángulo, gol, ganamos 1-0. Bien. Luego vamos y enfrentamos a Corinthians. Primera vez que enfrentamos a Corinthians. De ahí, bueno, yo me sentía en la raya como si me hubieran amarrado las manos, los pies y me hubieran puesto un bozal. No veíamos la pelota, ese equipo físicamente nos superó impresionante, eso parecían unas balas, mis niñas, no, y eso que íbamos 1-1 en el primer tiempo, pero yo creo que a punta de, porque o sea, mis equipos se caracterizan por ser muy guerreros, por ser muy combativos, por no bajar los brazos jamás, por ir siempre al frente, y yo creo que era más ese ímpetu que cualquier otra cosa, lo que hacía que sostuviéramos un poco el partido, pero uno no es pendejo, o sea, yo sabía lo que pasaba dentro del campo, en el juego, ni por error lo igualábamos, físicamente menos, perdimos 4-1, no, eso fue una cosa. Yo miré al PF y le dije, hermano, venga, vamos por el camino que no es. Y le dije, no, no, yo no quiero venir a participar nomás, hermano. Y empezamos a partir de ese choque con Corinthians, porque después jugamos con el equipo ecuatoriano, ganamos, cuartos de final con Urquiza y ganamos bien y volvimos otra vez en semifinal con Corinthians y otra vez nos dieron en la jeta. Vamos a tercer y cuarto puesto, le ganamos a Cerro Porteño. Entonces digamos que a nivel de Sudamérica yo dije, bueno, con el resto de Sudamérica yo peleo. Y para la siguiente Copa Libertadores, como teníamos mucho tiempo de preparación, nos metimos una pretemporada, kilometraje al 100 porque mi preparador físico era atleta. El man tenía una academia de atletismo, el man sabía de todo eso, entonces yo le dije, no, venga. Resulta que la alta intensidad, que es de lo que hablamos ahorita, ¿sí o qué? Porque usted habla ahorita, cualquier entrenador le dice, no, hoy el fútbol es alta intensidad. Pero resulta que esa alta intensidad, la base de la alta intensidad es tener un buen VO2, una buena capacidad de transporte de oxígeno y la fuerza, para que el músculo soporte ese desgaste que implica estar sprintando, estar frenando, estar cambiando de dirección. ¡Ta! En el juego fuimos evolucionando un poco también y llegamos a la Copa Libertadores en Argentina y nos tocó otra vez Corinthians en el grupo. Jugamos los dos primeros partidos, ya estábamos clasificados ambos equipos a la siguiente fase, pero era el último partido del grupo. Eso fue, no, ese día me echaron, eso pasó de todo, perdimos 3-0, pero perdimos 3-0 diferente a como habíamos perdido en Ecuador. Ya físicamente nosotros soportábamos el partido. Ya Corinthians no nos pasó por encima. Los tres goles fueron de pelota quieta, que es un ítem en el fútbol femenino muy importante. Pero yo no quedé con esa sensación de me pasaron por encima. Y yo sabía que me lo volvía a encontrar en semifinal. Y precisamente pasó, jugamos contra Boca, ganamos 2-1 y nos encontramos en semifinal nuevamente. Pero yo ya sabía que mi equipo estaba preparado para competir. Y efectivamente competimos muy bien. No desde el juego, porque Corinthians tiene unas jugadoras y unas herramientas diferentes, pero en lo físico, Ivonne, no nos superaron. Nos hacen el gol al minuto como 70, 75, y empiezo a llevar a todas las de Corinthians manos a la cintura, como agotadas. Y cuando hicieron el gol, como que dijeron, bueno, ya hicimos el gol, América no tiene cómo hacer un gol. Por ahora nos quedó un balón acabándose el partido, gol, porque la arquera jugaba muy salida, empatamos y por penales las eliminamos. No te puedo decir que es que la superamos en el juego y les cogimos la pelota y les creamos 25 opciones de gol, no, pero emparejamos algo que hacía 2 años no habíamos tenido. Entonces, a partir de ese tipo de cosas, nosotros empezamos a construir.
esa metodología desde el tema lesional, desde Conmebol nosotros ya en la última reunión que hicimos ahorita en el workshop para iniciar año, tocamos el tema y dijimos, bueno, pongámonos a investigar, pongámonos a documentar qué es lo que hemos hecho, que sí nos ha funcionado y empecemos a construir cómo debe ser el trabajo en el fútbol femenino, para que así cuando vayamos a una capacitación, vayamos a formar entrenadores, lo que sea que hagamos, tengamos bases sólidas de lo que es una jugadora de fútbol femenino, cómo funciona el cuerpo de la mujer cuando juega fútbol, cómo debemos hacer para que no se nos rompan los ligamentos cruzados. Todo ese tipo de cosas es lo que precisamente ahorita, basados en esa experiencia que recogimos, porque la verdad fue empírico, o sea, no, era como dentro de lo que íbamos probando que nos funcionaba y seguimos haciendo, como ahorita tenemos que volver eso conocimiento para que también lo podamos compartir y seguramente podamos tener un fútbol femenino mucho mejor, porque te digo una cosa, el futuro del fútbol es el fútbol femenino. Con Ecuador yo siempre tuve una conexión especial porque había disputado ya dos Copas Libertadores acá. Entonces conocía a la gente, conocía a los entrenadores, algunos dirigentes. No tenía 100.000 propuestas, no, ¿para qué te voy a decir mentiras? No, 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 no. El fútbol femenino todavía no estaba en ese punto. Digamos que hace poco se dio esa explosión de jugadoras suramericanas al exterior, a Europa, a México, a Brasil, porque si tú miras Suramérica, tienes que sacar a Brasil, porque Brasil siempre ha punteado y ha estado bien rankeado, pero no es la realidad del resto de la región. México se les ha ido pegando muy bien y ahorita haberles ganado en Copa Oro creo que es como ese golpe de decir, bueno, aquí estamos, hemos hecho las cosas bien, no estamos donde queremos, pero vamos por buen camino. Pero el resto de las selecciones, si tú revisas el resto de CONCACAF, no son jugadoras, no son equipos que estén muy bien rankeados. Suramérica es Brasil, Colombia. Tenés otro grupo que es Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, y tenés otro grupo que es Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia. Vamos a hablar de dos cosas. Una, proyección y otra, realidad. ¿Cierto? ¿Cómo ubico yo a las jugadoras ecuatorianas? ¿Dónde digo yo que por características deberían estar? Nosotros tenemos que estar peleando con Brasil y Colombia, porque tenemos jugadoras de muy buen perfil, jugadoras físicamente muy bien dotadas, pa. Pero ¿cuál es la realidad? Que apenas estamos empezando el proceso de tener una buena liga, que sea una liga competitiva. Nuestras jugadoras son en su mayoría del círculo local, pocas están por fuera, las que están por fuera compiten en ligas que no son las más top de los países, ¿sí? Y todo eso obviamente influye en nuestro andar acá en la selección. Entonces, si tenemos esa referencia de que tenemos mucho potencial, pero nuestra realidad hoy no nos favorece, lo único que nos queda es trabajar, buscar de qué manera dentro de la federación podemos fortalecer cada vez más los procesos juveniles, porque no es empezar en la selección mayor. O sea, la selección mayor tiene sus jugadoras, con esas jugadoras vamos a competir, con esas jugadoras vamos a buscar los objetivos, pero tengo que pensar es abajo. ¿Qué voy a hacer con la base? Si tú analizas potencias como hoy España, por ejemplo, que es campeona mundial mayor, mundial sub-20 y mundial sub-17, dos veces seguidas, te das cuenta que la clave no está en lo que pasa arriba, sino en lo que pasa abajo. Entonces, ahí es donde está la clave para nosotros desarrollar un proyecto y un proceso. ¿Por qué Ecuador? Por eso, porque está en ese punto donde hay muchas cosas por hacer y a mí eso me gusta, a mí eso me apasiona. Es el camino duro, es el camino largo, es el camino complejo del choque, desacomodarse, porque yo en América tenía ya todo el andamiaje listo, el equipo funcionaba, pero precisamente uno desacomodarse, ir, buscar otras experiencias, abre ese espectro, pero con esa motivación de que ya las cosas vayan fluyendo. Por ejemplo, hace poco se clasificó la sub-17 al Mundial. Estamos ya, llevamos un año largo haciendo el trabajo juiciosos, vamos a seguir dándole duro y bueno, esperemos a ver a qué otro lugar del mundo nos lleva el fútbol femenino. Ojalá México, ¿por qué no? Sí, es uno de mis objetivos. No le tengo un tiempo estipulado, pero sí es uno de los propósitos, que a los técnicos colombianos también nos vayan dando ahí un espaciecito. Obviamente, sí, es verdad, los técnicos españoles están muy bien posicionados, han desarrollado un gran trabajo,
pero por aquí en Sudamérica también tenemos muchas cosas que ofrecer, somos técnicos que nos estamos cada vez preparando más, sobre todo en fútbol femenino estamos marcando una diferencia grande y yo creo que eso nos puede llevar también a abrir campo en otras ligas. Me gusta mucho la estructura, me gusta mucho el ritmo de juego, es una liga que me parece supremamente interesante, que ha evolucionado muchísimo. No la sigo solo desde ahora que está Cata ya, sino que desde mucho antes, inclusive aquí en Colombia, cuando estábamos en Colombia en América, uno de los referentes que teníamos para desarrollar nuestra liga profesional era la Liga MX. Ustedes iniciaron sin extranjeras, empezaron a hacer un proceso, bueno, más o menos conozco algo de lo que ha pasado, que siempre ha estado en mi cabeza. Me gusta lo que pasa allá, me gusta, o sea, es muy acorde a lo que nosotros hemos venido desarrollando y creo que desde este punto de vista de la metodología, del trabajo, de lo que podemos desarrollar específico de fútbol femenino, podemos hacer también un aporte importante a la Liga MX. Sí recuerdo muy bien en esa relación con Cata, estábamos en la Copa Libertadores aquí en Ecuador y estábamos jugando el tercer partido de la fase de grupos y teníamos que ganar para clasificar. Entonces eran las llaves, era Corinthians, Limpeño y nosotros contra Ñañas, que es un equipo aquí de Ecuador. Y Limpeño le iba ganando 2-0 a Corinthians. Entonces con eso, y nosotros íbamos perdiendo 1-0 con Ñañas en el primer tiempo. Con ese resultado estábamos eliminados. Mejor viene un balón, se acaba el partido, el primer tiempo, y viene un balón y yo chuto así duro, tan de la piedra que tenía, y estaba desencajado, realmente estaba desencajado porque el equipo no estaba funcionando, nada, no salía, bueno. Entonces llega Catea, se me acerca y me dice, hermano, cuidado, que como es la cabeza, es la cola. Yo me quedé como pensando, como es la cabeza, es la cola, bueno. Y tuve un momento como de reflexión y dije, pues sí, tienes razón. Si ellas me ven desesperado a mí en la línea, estresado, seguramente eso es lo que les voy a contagiar a ellas. Y dije, ¿Qué? bueno, respiro, ¿qué les voy a decir en el entretiempo? O sea, porque para el entrenador lo duro es eso, o sea, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo las Los conecto? motivos, sí. Claro, entonces llego yo y ya sé qué voy a hacer. Llegué al camerino, las atendieron. Muchachas, va, esto es muy sencillo. Corinthians creo que ya había descontado, iba 2-1, pero igual iba perdiendo. Según las cuentas, para clasificar tenemos que hacer mínimo 4 goles. Si ustedes quieren ir ya para Colombia, no pasa nada. Sigan así y nos vamos para Colombia. Pero si quieren clasificar y quieren llegar hasta avanzar, metan los goles, porque definitivamente es lo que tenemos que hacer. Pero tranquilo, te lo dije tranquilo. Y me fui. No, eso salieron en el segundo tiempo. Ganamos 6-1. Eso fue, pero una explosión. Entonces fue como la combinación de muchas cosas. Y a partir de ese punto yo dije, como técnico uno tiene que a veces hacer de tripas corazón, a veces mostrar una cara que no es lo que está sintiendo realmente, pero que para el equipo es realmente lo que se necesita. Entonces, a partir de ahí, obviamente, pude o empecé a trabajar mucho ese tema de las emociones y el control emocional cuando uno está dirigiendo y vea, fue mi hermanita la que me enseñó en ese momento con lo que pasó, eso que tenía que pasar.